¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vengo a traer una nueva trampa, una nueva celada en el sistema Londres para que tengas presente si te gusta jugar este tipo de sistemas. Eh, la idea de mostrarte este video es porque quiero hacerles pensar que no todo tiene que ser mecánico. Siempre hay sutiles diferencias que hay que tomar en cuenta cuando jugamos un sistema. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema Londres de 4, caballo F6, alfil F4, o sea, las blancas siempre están acostumbradas a realizar las mismas jugadas, caballo F3. Si en este caso las negras responden con C5, estamos acostumbrados a que aquí se tiene que realizar E3. Eso está bien, es lógico. Estamos también abriendo paso para el desarrollo del alfil. Pero luego de aquí, de la jugada caballo C6, aquí es donde noto que muchos jugadores, sin pensarlo, sino que de manera mecánica, realizan C3 y después caballo BD2. Vale, esto ocurre porque en el sistema Londres se llega a esta misma estructura de en varias posiciones, o sea, se pudiera realizar primero caballo BD2 seguido de C3, pero estimado colega, quiero que por favor te tomes unos minutos en que veas la sutil diferencia que existe entre realizar primero esta jugada en vez de esta. La mejor jugada aquí, o vamos a decirlo de esta manera, no mejor jugada, la jugada que se debe o se recomienda de realizar aquí tiene que ser caballo BD2 y no C3. Porque si se realiza C3 de una vez, las negras entonces pueden realizar dama B6, ya atacando esta debilidad, y las blancas van a tener problemas para defender ese peón, porque si mueven la dama a la casilla C2, ya sabemos que viene la desviación alfil F5 para que las negras capturen en B2. Por lo tanto, capturar en F5 sería un error. Realizar dama C1 es una casilla pasiva para la dama. Y la otra idea para las blancas, debido a que han realizado C3, es que pudieran realizar dama B3. Esa es una manera de defender el peón en B2. Pero en ese caso las negras tienen esta jugada C4 y claro, luego del cambio de damas, esta posición es ligeramente mejor para las negras. Este peón no se considera una debilidad porque una debilidad se considera una debilidad si puede ser atacado. Y las piezas blancas no tienen manera de atacar ese peón. Y de forma voluntaria esta torre sin mover ya está siendo desarrollada. Así que el motivo por el cual aquí realizar C3 no es convincente. Hace varios años se jugaba C3 con y se entraba en esta línea, pero la teoría de aperturas ha demostrado que tras dama B6, eh, dama B3 y C4, pues las negras no tienen problemas en jugar esta posición. Y nuevamente, aquí las blancas no pueden realizar dama C2 por la misma idea de alfil F5. Así que por ese motivo, siempre hay que estar atentos a esos pequeños detalles de qué jugada realizar primero, o C3 o caballo BD2. Y por eso C3 no lo recomiendo en este momento. En cambio, caballo BD2 sí, porque jugando este movimiento de una vez, las blancas pueden preparar una celada, que es lo que les vengo a mostrar en esta posición, cuando las negras deciden jugar aquí alfil G4. Es una jugada lógica de desarrollo, el alfil clavando al caballo. Y bueno, las blancas tienen que reaccionar y por supuesto buscar desarrollo. Ahora, luego del alfil G4, aquí las blancas pueden preparar una idea que no es común en el sistema Londres y es por eso que te la vengo a presentar para que lo tengas presente. Aquí las blancas continúan con C3, ¿sí? Primero caballo BD2, luego C3. Aquí, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál sería la jugada natural de las negras en esta posición?
estoy seguro que todos ustedes responderían E6, porque es necesario desarrollar el alfil para luego enrocar. Entonces, esta jugada es lógica. Las blancas ahora hacen una jugada de dama que parece inofensiva, pero a medida que vayamos profundizando veremos que esta jugada tiene cierto veneno y también es lógica porque aparte de que clava al caballo, también está mirando en rayos X al alfil, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora nuevamente te hago la misma pregunta: si tú fueras las negras, ¿qué harías en esta posición? ¿Cuál sería la jugada más natural para las negras aquí? Y probablemente ustedes tengan dos opciones: o alfil E7 o alfil D6. La trampa de apertura, la celada de apertura que les vengo a mostrar, es si las negras realizan alfil D6. Porque esta jugada, estimados colegas, es un error. E incluso se puede considerar un error decisivo en plena fase de apertura. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa jugada es un error? ¿Cuál es la celada de las blancas que castiga este movimiento? Y la respuesta no está relacionada con jugadas normales en el sistema Londres. Por ejemplo, aquí una jugada de peón por peón o caballo E5 o alfil B5, incluso la jugada C4, no es la solución para esta posición, para castigar este movimiento. Por eso es que a veces cuando jugamos el sistema Londres, bueno, a veces uno está acostumbrado a los mismos planes, a las mismas maniobras, pero en esta posición hay que pensar fuera de la caja. No puedes quedarte en los planes típicos del sistema Londres. Tienes que pensar fuera de la caja. Es decir, existe una jugada que no es ninguna de las variantes que, que te estoy mostrando, sino es una jugada diferente que hace que esta posición sea favorable para las blancas. Y esa jugada es alfil A6. Boom. Una jugada muy fuerte, de hecho. La idea es simple, ¿no? Es desviar a que el caballo en C6 no esté defendido. Por ejemplo, si aquí las negras capturan el alfil, las blancas capturarán el caballo. Jaque, es un ataque doble, el alfil se está atacando dos veces también. Por lo tanto, si las negras realizan rey E7 para defender el alfil, las blancas tienen dama B7. Es una jugada bonita porque si aquí las negras hacen dama D7, las blancas tienen alfil por alfil jaque. No puede capturarse de dama porque está clavado. Tiene que capturarse con el rey. El rey se expone y peón por peón. Aquí ya las blancas están ganando un peón porque si el rey decide capturar ese peón, fíjense que con dama B4 y rey C6 única, boom, ataque doble. Se gana la dama, ¿no? Y notarán, voy a retroceder porque aquí hay otra variante que es interesante con esta jugada alfil A6. Es que, ok, luego de la captura del alfil y dama por caballo, rey E7 y dama B7, aquí se pudiera bloquear el jaque con caballo D7, pero de igual manera seguirá alfil por alfil, rey por alfil. Y aunque parezca que seguiría la misma continuación peón por rey por dama B4 jaque seguido de dama por alfil, existe una jugada mejor para las blancas y es caballo E5. Se está atacando el alfil, se está atacando el punto en F7. Hay que reaccionar. Y si las negras deciden capturar el caballo, caballo por, peón por, pues este rey se expone demasiado. Esta posición es ventajosa para las blancas porque luego de dama por F7 se está amenazando mate, se está amenazando capturar en G7. Y bueno, también existen otras jugadas dependiendo de cómo las negras muevan. Por ejemplo, si aquí las negras deciden realizar dama F8 defendiendo el mate y defendiendo el peón, aquí las blancas continúan el ataque con dama C7. ¿Sí? Y bueno, la siguiente jugada de las blancas es dama F4 a donde vaya el rey.
Por ejemplo, si el rey va a F6, que es la mejor, seguirá dama F4, ataque doble, el alfil está en el aire. Si viene alfil F4, bueno, G4, ¿no? Es decir, ya las blancas tienen una posición ganadora de ataque. El rey está mal ubicado, la dama está en posición pasiva, las torres no participan en la lucha y ya se está abriendo la posición. Estamos viendo tres piezas atacando contra un rey expuesto. Y de hecho, aquí una jugada como, qué sé yo, G5, pues creo que tranquilamente dama F3, ¿no? Y ya se está ganando pieza. Así que retrocedamos porque cómo se llegó a todo esto. ¿Cómo fue que de una posición tranquila como el sistema Londres se pudo llegar a esta posición desastrosa para las negras? Y todo ocurrió porque las negras empezaron una aventura con alfil G4 y las blancas trataron de explotar eso con la jugada dama A4, ¿no? Mirando el alfil en rayos X, clavando el caballo. Y los problemas comenzaron para las negras cuando decidieron jugar un movimiento que parecía normal, natural, y le costó la partida de una vez con el brillante sacrificio boom alfil A6. Y realmente las negras no tienen defensa, porque si realizan por ejemplo una jugada como dama C7 defendiendo el alfil, imagínense, tranquilamente se captura el alfil seguido de alfil por peón. O sea, las negras vuelven a perder material. Pero todavía las negras tienen una mejor defensa. Y esa jugada no es dama C7, es dama B6. Dejan el alfil en el aire, pero también están van a hacer este cambio del alfil de esta casilla de 6 por el alfil de esta casilla a 6. Pero aquí las blancas de igual manera van a obtener cierta ventaja en el medio juego final, que es tranquilamente capturar el alfil. Y aquí las negras tienen que capturar de dama, porque capturar de peón, capturar de peón se puede continuar tanto con peón por peón o tranquilamente alfil por peón. Me agrada más alfil por peón porque después se pudiera... Ah, no, perdón, sí, alfil por peón para continuar después con caballo 5. Incluso también es llamativo esta jugada para intentar la misma idea, caballo 5, atacando el caballo dos veces y al mismo tiempo se está atacando dos veces el alfil. Así que por ese motivo, aquí luego de esta captura alfil por alfil, las negras tendrían que jugar dama por alfil. Y en ese caso las blancas obtienen un final con ventaja, un medio juego final, porque luego del cambio de damas y alfil por peón, las blancas tienen un peón de más limpio, tienen una bonita posición y esto es un sufrimiento a largo plazo para las negras. Así que, bueno, estimados colegas, esto es lo que les he venido a mostrar. Nuevamente voy a retroceder la posición porque aquí también hay que decir lo siguiente. Luego de dama 4, luego de esta jugada, a veces el jugador de las negras, pensando también al mediano plazo que este alfil puede tener problemas porque está siendo mirado en rayos X por la dama, a veces las negras deciden de una vez cambiar ese alfil por el caballo. Y por supuesto, tras caballo por alfil, nuevamente esta posición se presenta para las negras, en donde las negras se están preguntando a dónde desarrollar el alfil. Y si realizan alfil de 6, nuevamente las blancas pueden realizar la misma jugada boom, alfil a6, porque es exactamente la misma maniobra que se repite. La diferencia es que el alfil ha desaparecido, se cambió por el caballo, pero es el mismo plan a seguir y nuevamente las negras están mal en esta posición. Así que esa es la celada que les estoy mostrando. Sí, las voy a repetir desde el principio para que vean cómo ocurrió todo esto. D4, caballo F6, alfil F4, D5,
caballo F3, C5, E3, caballo C6. Aquí les recomiendo primero desarrollar el caballo antes que desarrollar el peón, para evitar la idea de dama B6. Así que tras caballo BD2, si aquí las negras realizan alfil G4, entonces ya debemos pensar fuera de la caja. Ideas que no son comunes en el sistema Londres, que es justamente maniobrar, o sea, realizar C3 para llevar la dama a la casilla A4. Así que aquí las negras realizan una jugada lógica, está bien, es lógica, dama A4, pero la siguiente jugada de las negras, que parece lógica, no lo es. Es un grave error que permite ahora sí la rotunda jugada de las blancas. Boom, alfil A6, y ya la posición de las negras queda comprometida. Así que he querido buscar partidas en la base de datos donde se llegue a esta posición y resulta que no he encontrado, pero sí he visto partidas de grandes maestros que llegan a esta posición que les he comentado. Esta partida, por ejemplo, es entre el gran maestro Arkady Naidish y el gran maestro Evgeny Naher, ambos fuertes grandes maestros, en donde las blancas plantean el sistema Londres. Ok, C5, E3, caballo C6. Aquí noten que las blancas hicieron C3 en vez de caballo BD2, pero como les digo, a veces en esta posición tal vez las negras hubiesen preferido dama B3, con lo que ya les he comentado, pero las negras decidieron realizar alfil G4 y las blancas continuaron con caballo BD2, transponiendo a lo que ya les he anticipado de cómo se llega a esta posición en el sistema Londres para seguir con dama A4. Tras E6, que es lógico, y dama A4, es aquí donde las blancas están diciendo en su mente: juega alfil D6, juega alfil D6, juégalo, y ya sabemos cuál sería la respuesta. Pero el gran maestro Naher en esta posición realiza la mejor jugada, que por supuesto no es alfil D6, sino que es caballo D7, ya bloqueando esta diagonal, y se llega a posiciones jugables para ambos bandos, ¿sí? Pero esta jugada caballo D7 puede parecer un poco contraintuitivo, porque recordemos que este alfil que al principio estaba defendido por el caballo ya no lo está, y puede existir problemas en la cuarta fila, ¿no? Ese alfil se está mirando en rayos X. Y bueno, el gran maestro Naidich continuó con caballo 5, que es un plan típico en esta posición. O sea, los planes en esta posición, si las negras juegan correctamente, es tanto caballo 5, alfil B5, enrocarse y por supuesto tratar ya de abrir la posición con C4. Sí, ya sabemos que ambas torres pues querrán ir en algunas de estas columnas. Ok, entonces, si estamos viendo esta partida modelo en donde las negras no cayeron en la trampa, pues está latente esta situación en donde tal vez existirá un jugador que no conozca esta celada y realice esta natural jugada lógica, y resulta que será perdedora. Pero bueno, ya que les estoy comentando esta partida, vamos a terminarla de ver por encima. Tras caballo D7 se continúa con caballo 5, caballo por, alfil por. Aquí las negras realizaron C por D4 y las blancas, ya permítanme quitar esas flechas que no me gustan. Y aquí las blancas hicieron caballo B3. Aquí las negras no pueden capturar ninguno de estos dos peones porque notarán que el alfil se encuentra indefenso. Aquí se continuó con F6, alfil por peón, alfil F5, y digamos ya ese alfil es profiláctica a este tipo de ideas. Alfil B5, desarrollo, atacando dos veces el caballo. Aquí las negras no defendieron el caballo, sino que realizaron E5, y las blancas decidieron realizar alfil C5. Alfil C5 es una bonita casilla para las piezas blancas. Se continuó con alfil D7, alfil por, torre por. Las negras perdieron el enroque en ese flanco. Dama H4, dama B6, se cambiaron piezas en B6 y las blancas ganaron un peón en H7.
un peón de limpio, de ventaja. Y bueno, ya poco a poco las blancas materializaron su ventaja. Esto sí ya lo avanzó rápido porque ya no estamos en fase de apertura. Ya esto es temas de medio juego. Y bueno, las blancas jugaron de manera magistral. No le dieron contrajuego a las negras. Y simplemente esto es el arte de la simplificación. Sí, las blancas no se molestaron en, en, en simplificar material porque tienen peones de ventaja. De hecho, el peón que decidió la partida fue el peón H. Así que ese peón H fue decisivo en este final. Sí, ya peón pasado, la torre se coloca apoyando el peón pasado, ya esta torre queda pasiva. Y el final fue simplemente ir con el rey a la casilla G6 y en esta posición las negras abandonaron. Así que, estimados colegas, esta trampa de apertura traten de tenerla en su repertorio. Si bien todavía no encuentro partidas de fuertes maestros que lleguen a esta posición, es porque ellos ya saben que existe esa celada y por eso no realizan alfil de 6. Pero el caso de que no se lleguen a esa posición, pues les voy a dejar este enlace, este estudio donde les muestro estas partidas modelo para que tengan presente los planes típicos que ocurren si las negras no caen en la trampa. Noten que es la misma posición, alfil G4, C3, E6 y las blancas plantean la misma idea, dama A4. Esta partida, por cierto, es entre el gran maestro chileno Carlos Enríquez Villagra y el gran maestro búlgaro Iván Cheparinov. Aquí las negras no hacen la jugada errónea alfil de 6 porque ya sabemos cómo responder. Permítame quitar estas flechas, no me gustan. Ok. Sino que realizaron caballo de 7. Y bueno, aquí las blancas, aunque es un plan típico continuar con alfil B5 o caballo 5, aquí decidieron realizar torre de 1. Noten que en esta variante que les estoy mostrando, el gran maestro búlgaro decidió de primero capturar en F3 para evitar este tipo de rayos X que existe al principio. Así que, bueno, esto ya es otra partida, pero estamos viendo que la esencia de esta posición, aquí se jugó dama B1 porque si las blancas realizan alfil de 3 tras peón por y peón por, existe caballo B4, ¿no? Es un ataque a la dama y al alfil, y las negras están felices de capturar el alfil en D3. Por eso las blancas hicieron dama B1, profiláctica caballo B4. Y bueno, ahora sí el alfil se colocó en D3, ¿no? Ya estamos prácticamente en una posición típica del sistema Londres. Y las blancas con jugadas sencillas, con jugadas naturales, llegaron a una bonita posición en donde sus piezas quedaron excelentes. Excelente, y de hecho ocurrió un ataque brutal en esta partida gracias a que estamos en un tema también de alfil de distinto color y las blancas quisieran crear una batería y lo logran. Esta jugada alfil de 3 es una jugada profiláctica porque las negras quieren jugar caballo C4, no, y por supuesto lo evitan. B5 porque quieren colocar el caballo aquí, y las blancas, bueno, continúan con H4, torre F1, última pieza desarrollada, H5. La idea de H5 es evitar a por toda esta defensa de las negras G6 cuando las blancas quieran buscar esta batería. Aquí se continúa con dama C5, caballo D4, el caballo ya está tocando en el punto E6, interesante. Caballo D5 atacando el alfil B1, B4. Y las blancas aquí empezaron un bonito ataque con dama E4. Tras peón por, dama por. Antes de entrar en la casilla H7, las blancas primero defienden la casilla F3 con rey G2. Y tras dama C4, ahora sí viene un fuerte ataque en ese flanco de rey. Aquí las blancas hicieron torre E4, bonita jugada porque se está amenazando caballo por peón jaque.
y bueno, es un ataque al descubierto. Por eso las negras movieron la dama a C3 y ahora sí vino el remate de las blancas, que fue bonito, y es la jugada boom, caballo por peón. Esto es demolición de la estructura de peones. Una vez que el caballo se capturó, vino torre F4 y el rey no puede ir a la columna E, porque de lo contrario la dama viene dando mate, ya que la torre controla la columna D. Así que de manera forzada las negras aquí tuvieron que realizar caballo F7 y las blancas hicieron sencillamente torre por jaque, rey por, dama H8, ya que el caballo está clavado, y luego de rey E7 vino la desviación, torre por caballo. Y finalmente, tras dama por torre, las negras abandonaron porque es un ataque doble. Se amenaza el alfil y se amenaza la jugada principal, que es alfil G6, jaque mate. Así que, estimados colegas, siempre deben tener presente que en la apertura, tras dama A4, existe el plan para las negras, existe la celada para las negras de que si juegan alfil D6, viene la brutal jugada alfil A6, tal como les he comentado al principio. En estas partidas de maestros no ocurre eso, han jugado caballo D7, pero si tu rival en los torneos que tú vas a participar no conoce el camino adecuado en esta posición, es muy probable que realice esta jugada y tú ya sabes entonces cómo rematar esa posición. Así que, estimados colegas, si les ha gustado mucho este video, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.